Noche de bodas. Me escondí bajo la cama para bromear a mi esposo. Quien entró fue... Me fui a la cama con la risa aún pegada a los labios, con las luces tenues del hotel acunando la habitación y el vestido doblado sobre la silla, como si fuera otra persona exhausta. La broma era sencilla. Había prometido asustarle con una voz baja, un «sorpresa» desde un lugar inesperado. Quería que nuestra primera noche fuera ligera, que rompiera la superficie de la seriedad que a veces traía su familia. Él siempre se tomaba las cosas demasiado en serio. Yo quería que esa noche se alegrara, que se riera conmigo. Me agaché, me deslicé bajo la cama con la cautela de quien juega a ser niña otra vez. La tela del encaje rozó mi cara. Olía a champán y a perfume caro, a talco y a tinta verde. Desde abajo todo era distinto. La cama se convertía en un techo falso, y el parqué, iluminado por la luz que se filtraba por el canapé, tenía un brillo húmedo. Dejé el teléfono en modo altavoz, lo había puesto así a propósito para grabar la broma y reírnos después, y pulsé el botón de grabación sin pensar demasiado en lo que podría registrar. Un par de tacones resonaron en el pasillo. La risa de una mujer, alta y afilada, cruzó el umbral. Su voz era exactamente el tipo de voz que te atraviesa cuando no esperas ser oída, segura, sin repentinos titubeos, como si estuviera practicando la cortesía de la traición. Entonces, desde el teléfono, la voz de él respondió, baja, familiar, y con un matiz que no le había oído jamás. Hablaban como quien prepara un plan de decoración, pero las palabras no eran de flores ni de luces. El ático, las escrituras, la sociedad, el niño. Mis dedos se clavaron en el suelo. El mundo, que hasta hace un segundo había tenido bordes suaves y colores de boda, empezó a trazar líneas rectas. No hay nada más desgarrador que oír a las personas que amas convertir tus nombres y tus cosas en cifras y propiedades. Me quedé tan quieta que escuché el latido de mi propia sangre. En el altavoz, Fabián hablaba con la naturalidad de quien planea un negocio. Lo mejor es tranquilizarla, que firme y no sospeche. Begoña, tú hablas con Nerea. Yo me encargo de... Si permite. Begoña rió, una risa con tacón, por decirlo así, y dijo, será fácil, cariño. Ella cree que lo que importa es el corazón. Fue como si alguien hubiera abierto un armario y sacado todas mis cosas a la luz. Me sentí ridícula por haber pensado que la broma sería divertida. Un impulso infantil me impulsó a creer que si salía y gritaba sorpresa, todo se arreglaría en una carcajada. Pero la carcajada que llegó fue otra, una carcajada conjurada en el altavoz, dirigida a alguien que ellos creían dormidos, inocentes. Nerea, la otra mujer. Y esa palabra, el niño, me pegó un golpe directo en el pecho. Recuerdo la sensación física, la garganta seca, el viejo y cálido olor del vestido de novia mezclado con un perfume más agrio que no conocía, y la textura del encaje contra la mejilla como si fuera una traba. Salí de debajo de la cama como si despertara de un sueño febril. Había alguien más en la habitación. La luz era la misma, pero todo era distinto. Miré el teléfono en mi mano, y por una cuestión de reflejo, apreté el botón de grabar. No se me ocurrió entonces que ese fragmento sería el inicio de todo. Solo sabía que la voz de Fabián sonaba diferente a la mía, que había dos mascaradas, y que yo no era más que el secreto que tenían que ocultar. Me paré frente al espejo del vestidor, y vi a una mujer que no reconocía del todo. Los ojos hinchados, el labio marcado por una sonrisa que ya no funcionaba. Fuera, la fiesta continuaba en el hotel, la música amortiguada por gruesas paredes y por cuerdas de sonrisas obligadas. Sentí un vértigo. ¿Cómo había sido tan ciega durante tanto tiempo? ¿Cómo, a pesar de los gestos, había confundido interés por cariño, ambición por cuidado, cálculo por ternura? Si alguna vez has sospechado que alguien te engaña, deja un 1 en los comentarios. El golpe no fue solo por la infidelidad, fue por la ciencia con la que habían planificado usar mi nombre. Porque no se trataba solo de un amante escondido, se trataba de un plan trazado para convertir mi vida en su beneficio. Lo escuché hablar de escrituras,
de clavar una firma en un documento, de ordenar los papeles de la sociedad, como si las personas fueran solo folios que se trasladan de un cajón a otro. Volví a la habitación con la sonrisa pegada a la nuca, como un tatuaje que no se quita. Él, cuando me vio, se quedó inmóvil, no sé si por sorpresa o por culpa. Sentí la fuerza de querer decirle algo tan claro que le partiera la cara, pero las palabras que pude emitir fueron pequeñas, como hojas secas. ¿Qué estabas haciendo? Fabián, que hasta ese momento había sido un patrón de calma, sonrió con esa tranquilidad que yo había confundido con dominio. Nada, Inés. Estaba hablando con mi madre. ¿Te encuentras bien? Mentía sin pestañear. La naturalidad de la mentira es una herramienta afilada. No logré dormir. La noche de bodas, esa que a muchas les parece sueño de sábanas y nuevo comienzo, se transformó en una especie de insomnio con olor a talco y despecho. Me senté en el borde de la cama y repasé todos los momentos que ahora tenían un filo distinto. Su sensibilidad que aparecía cuando hablaba de mis obras de arte. ¿Era interés sincero o valor cultural que elevaba cotizaciones? Su insistencia en que mi relación con mi padre fuera cauta. ¿Era una recomendación protectora o una estrategia para aislarme? La manera en que Begoña rondaba cada conversación como una gaviota que olfatea el alimento de otros. Todo parecía ensamblarse en un diorama que me daba náuseas. Desde la cocina del hotel, la noche se estiró en silencios rotos por el eco de tacones lejanos. Por la mañana, cuando la realidad parecía más blanda y revestida de luz pudiente, le pregunté a él, con las manos heladas por la noche larga, ¿quién es Nerea? Fabián me miró como quien mira un retrato mal iluminado. Una amiga, dijo, algo que no deberías preocuparte. Fue la respuesta mecánica, la que se da cuando las cosas son más grandes que la confianza que te han dado para entenderlas. Esa conversación marcó el primer pase a la incredulidad. Me fui a la casa de mis padres como quien huye de un incendio y no regresa por miedo a que se reavive la ceniza. Arturo, mi padre, me recibió con una vieja bapa de cuadros y un silencio que no era vacío, sino un muro. Pedro, mi hermano, no estaba, vivía en otra ciudad. En el coche, la ciudad dormida me parecía un mapa de mentiras, las luces anaranjadas, los carteles clasificados por el éxito, y yo entre medias con el vestido en una bolsa de plástico prendida con cuidado, como si aún tuviera algo de ceremonioso que conservar. Mi padre no preguntó demasiado al principio. Abrió la puerta con una calma que tenía siglos. «Hija, vienes hecha un cuadro», dijo. Yo le conté en retazos, como quien arroja piedras en un lago para ver los círculos que forman. El teléfono, la grabación, la voz de su madre, la risa de Nerea, el niño. Respiraba por episodios. Me detenía cuando el dolor hacía que la garganta se cerrara y Arturo completaba con preguntas medidas que no buscaban consuelo sino comprensión. Sueldos, escrituras, sociedades. Mi padre no era hombre de emociones grandes, era de números y gestos con la piel curtida. Cuando le dije que había engaño y conspiración, él no habló de furia inmediata, habló en voz baja y con una precisión que me enfrió. Tenemos que saber qué hay, y si hay que corregir algo, lo corregimos. Hay gestos de un padre que te devuelven la anchura del mundo. Arturo abrió una carpeta, sacó los papeles antiguos y los esparció como quien pone cartas sobre la mesa. Te enseñé a leer las letras pequeñas por una razón, dijo, y yo recordé a mi madre, que se había ido años antes con una enfermedad que no tuvo piedad de su voz. Mi madre no era mujer de lujos, pero tenía una manera de mirar el mundo que me hizo desconfiar de las apariencias. No se prueba el cariño con regalos, Inés, se prueba con tiempo, y hay que vigilarlos como quien vigila una barca cuando cae la noche. Esa frase, repetida miles de veces, fue la que me había llevado a construir una vida oculta. Yo, que heredé su cautela, guardé mi patrimonio en sombras no porque tuviera miedo del mundo, sino porque quería saber quién venía por mí por cariño y quién por cálculo. Esa decisión, presentarme humilde, no mostrar la amplitud de mis recursos, no fue un juego de malicia, fue una especie de protección. Viví años con la sospecha de que mi mundo podía ser comprado por algunos. Así que inventé una vida que confirmara su sinceridad. Alquilé pisos modestos, fingí trabajos temporales, contesté con la voz sencilla que mi madre consideraba honesta.
Cuando Fabián apareció, con sus trajes sin arrugas y su sonrisa que parecía hecha a la medida, me pregunté si él cabía en el molde. Fue encantador, sí, y con el tiempo mejoró mi paciente frente al mundo. Pero no le di las gracias por ello. Simplemente le di una prueba. Mi silencio sobre mi fortuna. Eso no excusa nada de lo que pasó, claro. Protegí mi dinero para probar los amores, no para que alguien lo empaquetara como botín. Cuando Arturo escuchó la grabación, la tuve que reproducir frente a él con la mano temblando. Su rostro, tan controlado, se partió en un gesto que no estoy segura de haber visto antes, la ira cascada por la decepción. No hay que apresurarse, dijo, pero en sus manos se entendía la decisión. Contactó a una vieja amiga de la familia, Beatriz, abogada de confianza, y me dijo algo que, entonces, sonó a bálsamo y a obligación. Esto no debe quedarse en susurros. La primera noche en la casa de mi padre fue de planificación silenciosa. Me di permiso para llorar. Llanto sin testigos, de esos que sacuden hasta los huesos. Después, ya con el cuerpo cansado, me senté en la cocina con una taza fría de té y repasé la relación con Fabián en busca de pistas. Pequeños detalles volvieron con una nitidez que dolía. Llamadas que cortaba cuando yo entraba en la habitación, miradas que no llegaban a mis ojos cuando hablábamos de la inmobiliaria, una habilidad para aparecer siempre con excusas benignas cuando yo proponía llevar las cosas con calma. No quería creer que había sido jugadora en su tablero, no por vanidad, sino porque yo no era, ni soy, la protagonista que se deja sorprender sin pelear. Me consolé con la idea de que al menos tenía el control de lo que quedaba de mi vida, y en esa convicción descansó el primer acto de revancha. No una venganza primitiva, sino una defensa calculada. Llamé a Beatriz al amanecer. Su voz al otro lado del teléfono fue de esas que calman y ordenan. Dime todo, ahora. Lo importante es que no actúe sola. Me habló de medidas, de blindar escrituras, de sacar copia de contratos. No me dio recetas para dañar a nadie, ni yo las pedí. Le pedí que me ayudara a poner mis papeles en regla y a convertir la rabia en algo que la ley pudiera entender. La idea me pareció en un primer momento absurda. ¿Cómo luchar contra una madre que ya había planeado? Pero Beatriz tenía una serenidad de quien ha visto muchas torres caer por falta de cimientos. Ellos se mueven por avaricia, me dijo, y la avaricia suele dejar rastros. Nosotros los leeremos. Con esa frase vi una salida. No la de hacer daño, sino la de recuperar lo mío y dar la vuelta al insulto. Las siguientes semanas fueron un ejercicio de doble vida que, de algún modo, mi madre había practicado. Por fuera, seguía a la novia que reía en cenas y aceptaba obsequios. Por dentro, me reunía en secreto con mi padre y con Beatriz. Hubo noches largas de papeleo, de abrir cajas con antiguos contratos, con facturas de aquel ático que tanto se mencionaba en el audio. No todo era claro. Había empresas interpuestas, nombres de sociedades que no me sonaban. Mi nombre figuraba en documentos, pero había cláusulas que limitaban mi control si firmaba sin asesoramiento. Fue como descubrir una madeja de hilos que alguien había intentado enredar alrededor de mi cuello sin que yo lo supiera. Una tarde, en la sala de estar que olía a madera y a viejos discos de vinilo, Arturo dijo algo que me sacudió. Si quieren algo más que culpa, vamos a enseñarle a la gente a no confundir amistad con posesión. Le di la réplica con la mirada de quien se sabe débil, pero no derrotada. No busco humillar a nadie, le dije. Solo quiero recuperar mi tranquilidad. Me miró con la ternura que solo un padre suele dar y añadió, y de paso, asegurarnos de que lo que te ocurrió no le ocurra a otra. Decidimos actuar con cautela. Beatriz vino a vernos y en una mesa llena de papeles desplegó un mapa legal que parecía un rompecabezas. No entraré en tecnicismos, no es mi estilo, pero sí diré que la palabra clave fue prueba. Teníamos aquella grabación, sí, pero necesitábamos más, documentos que demostraran intención, transacciones que mostraran movimientos anómalos, testimonios que impidieran que todo quedase en un malentendido. Fue en ese instante cuando la naturaleza del conflicto cambió para mí. Ya no era solo un asunto de corazón, era un asunto de justicia. Mientras Arturo y Beatriz hablaban de estrategias, yo repasaba mentalmente a todos los presentes en la cena de la boda. Fabián, Begoña, Nerea. Pensé en Nerea como en una niña atrapada en una madeja que quizás ni ella misma entendía. No quería convertir mi historia en un ajuste de cuentas que triturara a una vida ajena si no era necesario, pero tampoco quería que mi nombre sirviera de trampolín para nadie. Las noches siguientes fueron una coreografía de frívolos gestos.
sonreía en actos familiares, respondía llamadas con frases medidas, y luego cerraba la puerta de la casa de mi padre y me sumergía en contratos, recibos y conversaciones que me recordaban que la vida tiene dos ritmos, el de la apariencia y el de la batalla. Empecé a notar pequeñas cosas que antes hubiera descartado, recibos de vitaminas prenatales que no tenían mucho sentido en las manos de Nerea, salvo que alguien hubiera pagado por anticipado, mensajes que al leerlos con cuidado mostraban una familiaridad sospechosa, facturas enviadas a nombres que yo no reconocía, pero que tenían la huella de la empresa de mi marido. No eran pruebas por sí mismas, pero eran piezas que empezaban a formar un dibujo. En una ocasión, Beatriz me miró con esa mezcla de compasión y dureza que tienen las abogadas de verdad, y dijo: «Vamos a construir una historia que pueda contarse en un juzgado, no para destruir, sino para que la verdad no se quede sin voz». Fue una promesa que me pareció justa. Yo, que tantas veces había escondido mi riqueza para filtrar el amor, ahora me veía obligada a sacar esa sombra al sol, no para presumir, sino para demostrar que lo que me habían querido sustraer no era un objeto, sino mi derecho a decidir sobre mi vida. No todo fue solo estrategia. Hubo noches en las que me senté al piano, con las teclas frías por la madrugada, y toqué para no pensar. La música me devolvía el equilibrio. Cuando era niña, mi madre me ponía las manos sobre las teclas y decía: «La música te devuelve lo que la vida intenta robarte». Era una consigna de balcones pequeños y esperanzas sencillas. Tocaba piezas que nunca había compartido con Fabián, como quien reencuentra la propia voz. A veces lloraba en medio de los acordes, otras sentía que la melodía ordenaba el caos. Y hubo también una escena que guardo con nitidez, la primera vez que volví a la casa que habíamos compartido, ya con la decisión tomada de no volver a vivir allí hasta tener un plan. Entré a la cocina, donde aún quedaban vasos y una copa con borde de lipstick barato, y saqué una caja con objetos personales. Dentro había una carta que yo misma había escrito en algún momento de ingenuidad, una carta en la que decía: «Si alguna vez te vas, que te lleves mis recuerdos, pero no mi nombre». La leí en voz alta. Sonó ridícula. Sonó verdadera. La rompí después y la tiré en el contenedor, como quien da un entierro a algo que ya no quiere cargar. Era simbólico quizá, pero me hizo sentir que algo terminaba allí. Poco a poco la historia se fue tejiendo. La grabación en la que Fabián y su madre hablaban de mi casa, esos recibos que nadie podía explicar, y una lista de errores administrativos que indicaban manos ajenas tratando de mover piezas. No conté todavía con pruebas contundentes, pero sí con algo mucho más peligroso para ellos: la certeza de que no me dejaría ser el juguete de nadie. Una noche, mientras repasábamos los documentos con Beatriz y Arturo, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté con la voz que me había aprendido a volver, templada, sin sorpresa. «Inés», dijo una voz que no se identificó. «Alguien nos está mirando». La llamada cortó. No fue una amenaza clara, sino la confirmación de que había más ojos de los que yo imaginaba. Me sentí simultáneamente vigilada y protegida. Alguien en algún lado también tenía interés en que esto saliera a la luz. Eso me dio ánimos. Las semanas se convirtieron en una maquinaria de preparativos. Hablamos con un investigador privado que nos describió, en términos amables y medidos, los límites legales y éticos de lo que podían buscar. No quiero entrar en detalles porque este no es un manual, sino una historia, pero sí diré que aprendimos a moverse dentro de la ley, a pedir testimonios, a sacar copias, a pedir explicaciones formales a entidades que hasta entonces actuaban como sombras. Cada avance era pequeño pero certero. Una transferencia explicada de forma insuficiente, un contrato con fecha sospechosa, un testigo dispuesto a hablar en privado. En el fondo, mi objetivo no era la venganza. No quería ver a mi familia destrozada, ni convertirme en la villana de una novela barata. Quería, simplemente, que mis derechos fueran respetados. Y en ese propósito encontré una fuerza que no había sabido que conservaba. Mi vida dejó de ser un conjunto de apegos y pasó a ser una torre de decisiones conscientes.
Fue en esa etapa, cuando la tensión empezó a espesarse de verdad, cuando comprendí que la gente que te traiciona no lo hace por un impulso, lo hacen porque creen que tienen derecho. Y cuando alguien cree que tiene derecho, están dispuestos a inventarse razones. Por eso mi primera batalla no fue con Fabián, ni con Begoña, fue contra la idea de que mi vida podía ser interpretada por otros. Quería recobrar, con la ley de mi lado, la voz que me habían intentado arrebatar. El plan, a grandes rasgos, se fue dibujando: proteger la escritura del ático, recabar testimonios que conectaran transacciones con los nombres de quienes hablaban en la grabación, y hacer visible la red que pretendía convertir mis bienes en mercadería. Hicimos una lista de lo que sabíamos y de lo que necesitábamos. Se necesitaban tiempo, paciencia y, sobre todo, frialdad. No iba a ser fácil. Ellos tenían la ventaja del confort y de la familiaridad social. Yo tenía la verdad y la decisión de no ser pasiva. En uno de esos días en los que todo parecía un tablero, recordé por qué me había casado. No fue por el dinero. Fue por la brevedad de un gesto que él tuvo una tarde de lluvia, cuando me sostuvo el paraguas y me dejó la única flor de su ramo. Fue un atisbo de bondad. Aún así, no podía aceptar que ese atisbo me definiera. Aceptar la traición era aceptar que no había visto claro antes. Yo no iba a vivir con esa vergüenza. Hicimos cosas prácticas. Archivamos documentos, pedimos copia de contratos, hablamos con contables. También hubo conversaciones emocionales. Mi padre me contaba historias de su juventud para recordarme que las derrotas no definen cuánto vales. Beatriz, con su pose de letrada, me devolvía a la realidad cada vez que mi rabia quería hacer de las suyas. Nada de teatrales humillaciones, me dijo una tarde. No sirve para nada. La ley prefiere papeles claros y testimonios precisos. Su decir me obligó a ser prudente, lo que en realidad me hizo sentir más poderosa. Prudencia no era resignación, era estrategia. En las noches posteriores, entre partituras y papeles, empecé a imaginar la cena en la que, de manera controlada, haríamos salir a la luz lo oculto. No era una venganza en la que se escupiera la verdad como una cuchillada. Sería una exposición ordenada, una especie de puesta en escena donde las pruebas hablarían por sí mismas. No quiero adelantar cómo se haría, aún no ha sucedido, pero puedo decir que preparé mentalmente el lugar como quien prepara un escenario para que no haya dudas. Hice probaturas psicológicas con mi padre, con Beatriz y con aquel investigador que, con maneras suaves, nos recordó que la verdad es la única arma eficaz. A medida que nos movíamos construyendo la estrategia, noté cómo mi cuerpo cambiaba. Reapareció una calma que no había sentido desde antes de la boda. No era alivio, era la paz de la persona que trabaja y que encuentra que sus manos no tiemblan por inercia, sino por decisión. Había días en que las noticias sobre el caso no existían y todo era normal. Había otros en que el teléfono nos traía indicios nuevos, una transferencia, un correo borrado, una puerta que crujía donde no debía. Cada indicio era una pieza que acortaba el camino hacia la verdad. Y, sin embargo, a pesar de esa maquinaria en marcha, hubo un detalle que me dejó sin aliento una tarde lluviosa. En una carpeta del estudio de Fabián, entre papeles de la empresa, apareció una pequeña nota sin firma que decía: «No permitir que quede embarazada». No era una frase técnica, era una voluntad expresada en una hoja. No sé si era coerción, plan o la expresión de alguien que quería controlar mi vida reproductiva. Cuando leí esas palabras, me estremecí con una sensación que no sé describir sin que me duela. Me di cuenta de que mi cuerpo había sido, para algunos, un campo de disputa. Ese pensamiento me heló la sangre. No lo dije en voz alta en la mesa con Beatriz y Arturo, lo guardé como una piedra. Los detalles que luego supe confirmaron que no había sido coincidencia. Pero en ese momento, la nota fue suficiente para entender la dimensión de lo que había ocurrido. La primera parte de esta historia termina ahí, en ese momento en que la madeja empieza a tensarse de verdad, con un plan trazado, con aliados y con la certeza de que la cena que se avecina no será un simple convite. Adelante, la vida nos pedirá contarlo todo. Por ahora, me detengo con la idea de que la verdad, cuando se coloca en el centro, puede iluminar hasta los rincones más fríos. Y yo, que aprendí a esconder mis riquezas para probar el cariño,
voy a sacar esa sombra a la luz, no para destruir, sino para reclamar lo que siempre fue mío. La nota quedó en mi mesa como una cuchillada seca. No permitir que quede embarazada. La leí una vez más, porque en la oscuridad del despacho de mi padre, las frases adquieren contornos distintos y las repites. Luego la doblé con manos que temblaban y la guardé en un sobre junto a la grabación. No quería que nadie viera cuánto me dolía la idea de que hubieran tratado mi cuerpo como un campo más de su propiedad. Era una afrenta que atravesaba la piel. Era también una demostración de hasta dónde la avaricia y el control podían llegar. No dormí. Me puse algo cómodo, cogí una partitura y dejé que la música hiciera lo que la ley no podía todavía, mantener mi pulso en su sitio. Tocaba con la lucidez del que trabaja para no desmoronarse. Cada nota parecía ordenar el mundo en un pentagrama donde por fin las cosas tenían su lugar. A la mañana siguiente, Beatriz vino con la claridad fría de una persona que reduce problemas a un mapa. Tenemos que pensarlo como una investigación criminal que va a acabar en civilización procesal, dijo sin alardes. Me explicó con términos sencillos y fuertes los pasos posibles. Solicitar extractos bancarios por vía legal, pedir informes a la inmobiliaria, interrogar a contables, requerir testimonios de terceros. Nada espectacular, nada de sorpresas cinematográficas. La justicia, por desgracia para los guionistas, se mueve con papeles y plazos. El altavoz que grabaste es una prueba valiosa, indicó, porque en nuestra jurisdicción una de las partes puede grabar una conversación sin consentimiento del otro, y la prueba es admisible si demuestra intención criminal. Pero necesitaremos documentación que la respalde. Transferencias, facturas, contratos falsificados, correos que enlacen las decisiones. Su voz no tenía calor, pero sí dirección. Ese día empezamos a pedir documentos. El investigador privado, un tipo con mirada moderna y pasado discreto, entró en nuestras vidas como quien trae una caja de herramientas. Se llamaba Morales y gustaba de no juzgar con palabras. Su trabajo era mirar números y caras con la misma atención. Me explicó lo que podía y no podía hacer sin pisar una línea. No sería él quien pinche teléfonos ni instale cámaras ilegales. Lo que haría era cruzar información pública, entrevistar a empleados dispuestos a hablar y recoger pruebas que luego Beatriz pudiera convertir en peticiones formales al juzgado. No somos héroes, Inés, vino a decir en una de las largas reuniones. Somos gestores de evidencias. Esa precisión me gustó. Me gustó porque ponía la parte humana de mi rabia en manos con reglas. Con el tiempo vi cómo la vida de otros se incorporaba a mía. La contable que trabajó alguna vez con la empresa, la recepcionista que recordó una boda en la que Begoña pidió documentos para ordenar el legado familiar, un proveedor que vetó una factura sin poder explicar por qué la había emitido por un nombre distinto. Uno a uno, los pequeños hilos de la madeja se fueron transformando en tiras de prueba. Por legal que fuera el trabajo, hubo noches en las que yo me sentía como una detective de novela, con la diferencia de que mi objetivo no era encontrar gloria, sino certidumbre. Mientras todo ello ocurría, mantuve la apariencia que sabía llevar. Volví a salir a actos sociales, a sonreír en cenas con los amigos de la familia y a dejar que los demás pensaran que los asuntos económicos estaban en manos expertas. Desde fuera, mi vida seguía con sus velos. Por dentro, cada avance legal hacía que mi respiración dejara de ser de presa y se convirtiera en la de una persona con plan. No busqué humillar a Fabián ni a nadie. Quería que su ambición no prosperara con mi consentimiento. La cena que planeamos no fue un impulso de venganza, sino una puesta en escena medida. Quise que fuera un encuentro íntimo, propio de la familia de Fabián, porque allí la rutina y la seguridad que tanto le sirvió se convertirían en su debilidad. La gente no espera ser acusada en su comedor. Convocamos, con el argumento de celebrar la reconciliación entre familias, a los que debían estar: Begoña, Fabián, Nerea, algunos miembros del Consejo de Titán y un par de invitados neutros que facilitaran la transición de la reunión a un foro más formal. Beatriz y Morales me acompañaron, así como Arturo, firme y silencioso, y una persona con quien contaríamos para que la escena tuviera soporte práctico. Un técnico del bufete que, sin ser sensacional, sabría proyectar un archivo y reproducir audios en un momento preciso. Montamos la cena en la casa de Begoña. Nos apeteció que el telón fuera su lugar de confianza. El salón olía a jazmín barato y a barniz nuevo. La mesa, larga y dorada, brillaba como si cada comensal fuese una ficha en un tablero.
Me senté en un lugar que me permitía ver a todos sin ser el centro del foco. El primer vino entró como siempre, conversador, con la música de fondo que tapa lo que duele. Fabián me miró varias veces, con esa mezcla de sorpresa y desorden de alguien que sospecha que su mundo puede estar cambiando de color. Una mirada que ya reconocía. Begoña sonreía feliz, segura, como si el destino fuese su aliado. Tuvimos platos que alguien catalogaría de refinados y otros que solo eran buenos por ser caros. Yo observaba. No hablé demasiado. Beatriz, al lado mío, llevaba fichas en una carpeta delgada. Morales circulaba como un invitado curioso, porque en realidad la curiosidad también fue parte de la estrategia. Conseguir que la conversación, la rutina, la informalidad revelaran lo que el protocolo ocultaba. Hablamos de cosas banales hasta que la banalidad dejó de servir como coraza. El momento llegó de forma mundana, como suelen llegar las cosas decisivas. Un derrame de vino. Fue Nerea, tan elegante y distraída, quien tropezó con su copa al reír de algo que Begoña dijo. El vino, oscuro como una mancha de tinta, cayó sobre la blusa blanca de la chica que se sentaba junto a ella. Risas y manos secando, un poco de vergüenza. La escena, por su propia naturalidad, nos dio una oportunidad que no desaprovechamos. Fue entonces cuando, casi sin querer, sacara mi cartera para ofrecer una servilleta, y en la confusión dejé que una factura cayera de uno de los bolsillos. No fue premeditado, fue un error aprovechado. El ticket de la farmacia apareció, y allí, en letras pequeñas pero claras estaba: Pack vitaminas prenatales, pago con tarjeta, 350 euros. La mirada de Nerea se cambió por fracción de segundo. Su sonrisa se congeló. No necesitábamos más. Había aparecido un documento que, aunque susceptible de explicación, encendía la sospecha. Beatriz se levantó con calma, pidió permiso para presentar algo que aunaba información y ordenó proyectar un correo que habíamos solicitado días antes por vía legal. Una confirmación de compra enviada a un correo que, en apariencia, no era el de Nerea. La sala se fue callando. Las piezas, a la luz, encajaban de un modo que ya no era posible negar. Compras dirigidas desde cuentas vinculadas a la empresa, pagos hechos por nombres interpuestos, la ya conocida tendencia a canalizar gastos hacia estructuras que borraban la pista. Fabián, con la cara de quien no puede disimular un nerviosismo creciente, intentó intervenir. «Es un malentendido», dijo con esa calma prehecha. Begoña replicó con la naturalidad de quien cree que la costumbre es un escudo. «Inés, está siendo muy dramática. ¿No puede haber una explicación?» Su respuesta, lejos de calmar, encendió a la mesa. Sentí como los presentes recuperaban su atención, como cuando un trueno corta la tarde y todos miran hacia el mismo lugar. Fue entonces cuando hicimos sonar la grabación. No era un acto teatral, era un acto jurídico. El audio salió claro en el altavoz del salón. Las voces de Fabián y Begoña conversando sobre escrituras y sociedades, con la seguridad de los que creen que la confianza del otro es un atributo expendible. Las frases, al ser escuchadas en presencia de testigos y con documentos que las conectaban, se volvieron más que sospechas, eran indicios de una intención. El silencio que siguió fue denso. Algunos miraban a las paredes, otros a sus copas. Nerea de repente se puso pálida y sin mucha fuerza pidió disculpas y salió del comedor. No volvería. No hubo gritos, no busqué escándalo. Llamé al inspector Garrido con la serenidad de quien entrega pruebas y explica un expediente. Audios, documentos y un relato coherente. Le pedí que viniera porque quería que la situación se resolviera en el marco de la ley. No quería que la justicia fuera un arma de espectáculo. Cuando la policía entró en la sala, lo hicieron con paso medido y profesional. Preguntaron, tomaron notas y procedieron a notificar. Registraron elementos y pidieron que se mantuviera la calma. Fabián trató de minimizar. Begoña planeó discursos en silencio. Nadie tenía por qué creer que el proceso sería inmediato, pero las medidas cautelares llegaron con la rapidez que siguen los protocolos. Bloqueos iniciales en cuentas sospechosas, embargos preventivos sobre bienes que pudieran ser sustraídos y la instrucción de practicar diligencias. Fabián fue detenido. No con el dramatismo de una película, sino con la gravedad de una persona que entiende, por primera vez, que su libertad está en manos de procedimientos que se alimentan de pruebas. Esos momentos me mostraron la frialdad que puede tener la vida. Una comida familiar, un vino derramado, una grabación y, acto seguido, la uniformidad de la ley llamando a una puerta. Nerea huyó. Días después, su abogado envió un comunicado en el que la defendía como una víctima de algo mucho más grande.
no era una postura sorprendente. Algunas personas son facilitadoras, otras son instrumentos rotos, manipulados por la ambición ajena. Podía creer que Neredo también podía sospechar que su madre la había envuelto en un plan con más intención de la que ella misma tenía. El proceso de instrucción no fue un sprint, fue una marcha larga. Los medios, que hasta entonces se ocupaban de la anécdota, empezaron a poner el foco cuando se registraron las primeras diligencias contra bienes y cuando la contabilidad de Titán, la empresa matriz, mostró movimientos que la Fiscalía consideró sospechosos. Beatriz fue inflexible. Trabajó con contables que cotejaron transferencias, extrajeron informes de movimientos de sociedades pantalla y buscaron correspondencias entre los pagos y las decisiones que se tomaban en la casa. Fueron meses de cruzar datos, obtener peritajes y escuchar a testigos en despachos fríos. Hubo testimonios que nos dolieron en lo humano, empleados que habían cobrado facturas dudosas y que no querían hablar por miedo. Hicimos lo que la ley permitía para protegerlos y conseguir su colaboración. Llegó el juicio. La sala quedó pequeña para lo que allí se estaba viendo, mi vida convertida en expediente. El tribunal fue un espacio que, aunque intimidante, tenía la rudeza necesaria para que la verdad respirara. Me llamaron a declarar. Hablar en sede judicial es distinto de cualquier confesión íntima. Las palabras deben ser precisas, medibles. Conté lo que había oído y mostrado, expliqué por qué había grabado la conversación, sin teatralizar el dolor, y presenté los documentos que habían encajado en la narración. Vi a Fabián en el banquillo, al borde de algo que le era hasta entonces desconocido, la pérdida de un proyecto de vida cimentado en mentiras. Vi a Begoña observando como quien espera una sentencia que convierta el error en una anécdota, y vi a Nerea, protegida por abogados, mirando con el vacío de la que ha sido arrastrada. Hubo peritos contables que se explayaron en cifras, hubo audios proyectados, hubo correos electrónicos leídos en voz alta, y el ticket de vitaminas, que en apariencia inocuo, fue clave para demostrar la existencia de un patrón de gastos relacionados con la trama. También se escucharon llamadas y mensajes entre directivos, que años atrás habían firmado contratos, que ahora se veían empañados por las irregularidades. La Fiscalía reclamó penas por delitos de apropiación indebida, administración desleal y blanqueo. Beatriz, con su precisión habitual, presentó una narración íntimamente tejida entre hechos y ley. Yo, en algún momento, me descubrí más fuerte de lo que imaginaba. Mi voz se mantenía clara. El veredicto no tardó más de lo que un proceso real permite, pero cada jornada en el tribunal se sintió un poco más larga de lo que la vida acostumbraba. Fabián fue condenado a varios años de prisión por delitos económicos. La Fiscalía, además, reclamó la devolución de bienes y una reparación económica. Begoña recibió una pena menor. La evidencia mostró su participación, sí, pero también su habilidad para parapetarse tras sociedades y nombres interpuestos, que en la práctica judicial la colocaron en un papel de instigadora con pruebas más difíciles de sostener. Fue una condena que a muchos les pareció corta, pero la justicia no siempre coincide con el deseo moral de los afectados. El castigo, en cualquier caso, no era el objetivo de mi lucha. Mi objetivo fue recuperar mi autonomía y evitar que mi vida siguiera siendo un botín. Tras la sentencia, mi mundo dio pasos que no fue necesario describir con celebraciones. Recuperamos bienes, cerramos cuentas que ya no tenían razón de ser y ajustamos la estructura societaria para garantizar que los activos quedaran efectivamente bajo mi control. Me hice cargo de Titán con el apoyo de un equipo nuevo. Cambié cuadros, renové contratos, exigí transparencia. No se trató de una venganza en la que yo tomara el trono de la familia. Fue una tarea administrativa y emocional. Ordenar lo mío y hacer que nadie pudiera volver a jugar con mis papeles. El tiempo ocupó los huecos que la ley dejó vacíos. Reempecé a tocar. Compré, con la calma de quien reconstruye con criterio, un Steinway. Era una decisión más simbólica que ostentosa. La música era la medicina que había elegido. En su mueble de caoba encontré horas de soledad que me hicieron compañía y la posibilidad de poner fuera, en una sala cálida, todo lo que el mundo había intentado arrebatarme. Di conciertos íntimos, participé en galas benéficas y volví a sentir la respiración que acompaña a la creación. Fue así como, en una de esas galas, conocí a Héctor. No fue un flechazo novelero. Héctor llegaba con la calma de quien ha estudiado estructuras y muros. Era arquitecto, de manos firmes y sonrisa discreta. Nos encontramos primero por motivos profesionales. Titán estaba evaluando un proyecto de rehabilitación de una antigua fábrica para convertirla en espacio cultural, y él llegó con planos y preguntas pertinentes.
Hablamos de ángulos y de cómo una sala puede hacer de la gente un público compasivo. Me cautivó su manera de escuchar. No se trataba solo de oír para responder, sino de oír para entender. Eso, después de todo lo vivido, me pareció un gesto de alta calidad humana. Nuestra relación fue un proceso de reconstrucción a dos. No hubo prisa. Fueron cafés, correos, paseos por obras y conversaciones sobre cómo una ciudad acepta el pasado y lo transforma en algo nuevo. Héctor tenía una paciencia que no confundí con indiferencia. Sabía cuándo era momento de silencio y cuándo de palabra. Con él aprendí a confiar en los gestos pequeños. Traerme una taza de té cuando llegaba tarde. Ver mis manos en el piano con el respeto de quien contempla un trabajo sacramental. No cambié mi historia por una sombra romántica. La compartí con alguien que la entendía. Años después tuvimos hijos. Alba llegó primero, con la sorpresa de ser una niña de ojos intensos que parecía haber heredado mi pasión por la música. Lucas vino después, con la capacidad de moverlo todo con la rapidez de quien aprende a dominar el mundo. Ser madre me devolvió algo que ni la ley ni la música podían haber dado por sí solos, una razón cotidiana para la ternura. Criarlos fue muchas veces la práctica de lo esencial, enseñarles que la fuerza se manifiesta con empatía y que el respeto a la propia historia es un acto de amor. Pero la vida no cierra reclamos con una sola victoria. Un día, años después de todo aquello, la vida volvió a poner delante de mí una trama que me obligó a ejercer la compasión sin olvidar la mesura. Nerea llamó, o mejor dicho, alguien llamó en su nombre, y me pidió ayuda para su hijo, Leo. No supe si hablaría conmigo de forma directa. Fue un mensaje corto, urgente. El niño necesitaba apoyo médico. Me informaron que Nerea vivía en la periferia, con trabajo precario, y que Leo sufría una enfermedad que exigía tratamientos costosos. En el pasado, la idea de ayudar a la madre de quien me había hecho daño habría sido más difícil. Ahora mi decisión fue clara. Leo no era responsable de los crímenes de sus mayores. Actué con cuidado. No quería que mi ayuda fuera una escena. Habría sido mezquina. Por ello, en acuerdo con la Fundación de Titán, gestionamos una ayuda anónima, pagos de tratamientos, citas médicas y apoyo logístico. No me importó que nunca supiera el nombre de la persona que, a mi juicio, actuó con buena fe para colocar a Leo fuera del peligro. Quise ayudar desde la discreción. Ver al niño mejorar fue una curación para muchas heridas. Esa ayuda no era una excusa para olvidar, era una muestra de que la justicia no anula la compasión. Hubo, sin embargo, un episodio que reabrió las heridas de forma inesperada. En una visita que hice a la prisión para ver a Fabián, un paso que di por la necesidad de cerrar ciertas cuentas personales, y no por curiosidad morbosa, coincidí con una petición de visita donde en la misma sala apareció Begoña. No fue previsto. Ella me miró con la misma mirada que la había llevado a planear cosas. Ahora, detrás de sus ojos, había algo distinto, una mezcla de penitencia y de orgullo roto. En la conversación que siguió, que fue corta y arrojada por la distancia del cristal, ella habló en un tono que mezclaba culpa y soberbia. Con palabras que no eran claras del todo, insinuó actos que solo confirmaban lo que la pequeña nota había sugerido años atrás. Afirmó, con una voz que se quebraba en instantes, que había interferido con cosas que pertenecían a mi intimidad. No quiero repetir aquí detalles que podrían sonar a manual. El ultraje que implica la manipulación de la fertilidad de otra persona no admite banalizaciones. Lo que puedo decir es que en ese encuentro, Begoña confesó que había actuado para impedir que quedara embarazada en tiempos en los que su interés era garantizar que los herederos fuesen los previstos por su lógica familiar. Dijo palabras que me golpearon en el centro. Habló de control, de proyecto familiar, de miedo a lo imprevisible. Al final, su confesión sonó menos a arrepentimiento que a la exposición de su pensamiento. Ella quemó mis opciones por miedo a perder lo que consideraba suyo. La revelación me dejó en estado de conmoción. Quise gritar, pegarle, arrancarle la piel de encima. Pero la ley y la razón me dijeron que había que moverse de otra manera. Denunciarlo, adjuntar documentos médicos que prueben la interferencia, buscar peritajes, obtener testimonios que sostuvieran la acusación. Beatriz me dijo con calma que, aunque la confesión era grave y moralmente demoledora,
La persecución penal de estos hechos es compleja y depende de pruebas médicas precisas y de un encaje legal a veces estrecho. Decidimos no dejarnos llevar por la ira pública. Optamos por seguir la ruta procesal, por solicitar informes forenses y por tratar de que la justicia considerase el caso con la seriedad que merecía. No sé si llegó a haber consecuencias penales adicionales para Begoña. Lo que sí sé es que aquella confesión en la cárcel marcó un antes y un después para mí. Lo que sí hice, de manera inmutable, fue proteger mi cuerpo y la memoria de mis decisiones. Hice públicas, con la prudencia de quien no desea espectáculo, acciones para que nadie sienta que puede, con la ambición, decidir sobre la intimidad de otro. No busqué la venganza, busqué la restauración. Presenté la queja, lancé recursos civiles por daños morales y facilité que se investigara a fondo. Para mí, más allá de la sanción, la exigencia fue que se reconozca lo que me hicieron y que nadie vuelva a creer que tiene derecho a planificar la biografía de otros. Después de lidiar con esa ola de noticias, me senté al piano una noche y compuse una pieza breve, una melodía que tenía silencios largos y acordes que se sostenían en el recuerdo. Lo llamé Cometa. Fue una manera de enhebrar una despedida y una bienvenida. Despedida de la vida que se intentó imponer sobre mí y bienvenida a la vida que yo quería construir. Llamé a Héctor y le dije que quería salir. Caminamos hasta una playa donde nunca habíamos estado con los niños. La arena olía a sal y el viento tenía la generosidad de quien no guarda rencor. Soltamos una cometa que Alba y Lucas aumentaron con risas infantiles. Verla elevarse fue como ver mis propias decisiones en forma tangible. Un objeto que sube si uno lo impulsa con constancia y dirección. Al final, la escena no fue de esplendor, sino de calma. Cometas, gaviotas y una tarde que parecía prometernos el resto de la vida sin sobresaltos. Volví a sentir que la justicia, aunque imperfecta, había rendido lo que podía, que la compasión había reparado en lo inmediato aquello que la ley no pudo tocar, y que yo tenía, por fin, la posibilidad de habitar mi historia sin que otros decidieran por mí. Me paré en la orilla con los pies mojados, miré a Héctor sosteniendo la cometa y pensé en todo lo que había pasado. El miedo, el plan, la cena, el juicio, las noches de piano, los pagos anónimos para salvar a un niño. Pensé en mi madre y en sus consejos. Procurar la verdad, cuidar el tiempo, vigilar como quien cuida una barca en la noche. Comprendí, con una serenidad que no había tenido antes, que la victoria había sido la recuperación de mi propia voz. La frase del principio volvió con sentido diferente. Me escondí debajo de la cama en mi noche de bodas, para gastar una broma. No imaginé que sería lo que escucharía. Ahora podía cerrar esa herida con otra frase. No imaginé cuánta vida cabe en la verdad. No fue una celebración de la derrota ajena. Fue la constatación de que cuando haces que la ley y la sensibilidad vayan juntas, la reparación es posible. No todo quedó perfecto. Quedaban cosas por sanar, y así debía ser porque la vida es una escuela abierta. Pero la sensación de encontrarse otra vez era profunda. Si esta historia te ha llegado de cerca, si conoces a alguien que necesite escuchar que no está sola en situaciones de manipulación y traición, te pido que compartas este video. Un like y compartir pueden ayudar a que más personas sepan que la ley, la ayuda y la compasión existen como alternativas a la resignación. Gracias por quedarte hasta aquí. Gracias por acompañarme en un tramo de mi vida en el que aprendí, de verdad, que la fortaleza también tiene forma de ternura.